A 90.5 FM y WIDA 1400 AM en cadena desde Carolina, Puerto Rico. Las expresiones en el siguiente programa son de la entera responsabilidad de sus participantes. Damos comienzo al programa Acercándonos humildemente a la Biblia. Siente el impacto que llenará tu vida con Manuel Ramos. Bendiga a los hermanos y hermanas que nos escuchan a través de esta gran emisora Radio Vida 90.5 FM 1400 AM. Este es su programa Acercándonos humildemente a la Biblia con su hermano Manuel Ramos. Este programa, ¿verdad? Todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde. Es un programa totalmente educativo, ¿verdad? Tratamos temas de exégesis, historia, teología y por supuesto, ¿verdad? Información de educación cristiana. Y hoy queremos darle continuación al tema que comenzamos el miércoles pasado sobre la encarnación del Hijo de Dios, ¿verdad? Para resaltar, ¿verdad?, este tema tan importante en esta época del año, ¿verdad? Pero antes de seguir, vamos a orar para comenzar en esta tarde. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por esta nueva oportunidad que tú nos das. Bendice a los hermanos y hermanas que estarán escuchando este programa y los que están escuchando. Glorifícate en sus vidas, fortalécelos, Dios. Contesta sus peticiones, sus solicitudes, sus necesidades, Dios. Cubre sus necesidades. Contesta sus peticiones de acuerdo a tu bendita y hermosa voluntad. Gracias, Señor, por tu palabra que nos instruye, que nos guía. Ayúdanos, Señor, a seguirla, a obedecerla. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Así que hoy damos continuación a ese importante tema que es la encarnación del Hijo de Dios. ¿Verdad? El aspecto, ¿verdad?, teológico, queremos seguir trabajando, ¿no?, con ese tema, ya que comenzamos el miércoles pasado. Si usted no lo escuchó, ¿verdad?, lo puede escuchar en la misma plataforma de Facebook de Radio Vida, o posteriormente estaremos poniendo el programa en nuestro canal de YouTube, que usted quiere, ¿verdad?, suscribirse. Me puede buscar por Manuel Ramos, Educación Cristiana, ¿verdad? En YouTube, Manuel Ramos, Educación Cristiana. Ahí estamos poniendo diferentes, ¿verdad?, videos con este tema de la educación cristiana. Así que no solamente nos puede escuchar por la radio, sino también por la plataforma de Facebook de Radio Vida. Y comenzamos, ¿verdad?, explicando el miércoles pasado la importancia de este tema para esta época del año, ya que no importa, ¿verdad?, si usted está en contra o no está en contra de celebración, ¿verdad?, de la Navidad. Lo importante es la esencia, el fundamento, el mensaje de que se quiere llevar, que eso sí, ¿verdad?, no podemos estar en contra, que es cuando Dios irrumpe la historia humana, cuando se encarna, ¿verdad?, para vivir la tierra, estar con nosotros, como dice Juan, estuvo con nosotros, vimos su gloria, murió por nosotros en la cruz del Calvario, resucitó al tercer día, ¿verdad?, para salvarnos. Y eso es digno de celebrarse, ¿verdad?, digno de recordar siempre, ¿verdad? Así que yo creo que no debe haber discusión en ese sentido, ¿no? Y por eso estamos entrando, ¿verdad?, un poco más lo que es, teológicamente hablando, la encarnación del Hijo de Dios. La encarnación del Hijo de Dios. Y también, ¿verdad?, en esta época de lo que se conoce en la iglesia, con la iglesia histórica, ¿verdad?, el advenimiento, ¿no? Adviento. El Adviento, ¿verdad?, es un tiempo litúrgico, cristiano, donde hay una preparación, hay una espera, hay una importante reflexión, ¿verdad?,
que precede a la Navidad, enfocado en la venida de Jesucristo. Ese es el Adviento, ¿no? Así que el Adviento marca el inicio del año litúrgico y durando unos más o menos 4 semanas, desde finales de noviembre hasta el 24 de diciembre. Los cristianos lo viven con esperanza, ¿verdad? Entonces hay una reflexión, oración, ¿verdad? Y prácticamente, ¿verdad?, se resalta esos temas tan importantes que es su venida, ¿verdad?, lo que vino a hacer en la tierra, su venida escatológicamente también, ¿verdad? Todo esto, ¿verdad?, lo que se conoce como la parusía, que es la llegada, que celebra la llegada del Dios encarnado, la venida de Cristo. Así que ese espacio de lo que se conoce como Adviento es para reflexionar sobre esto, ¿verdad? Y por eso, ¿verdad?, queremos resaltar este tema tan importante que es la encarnación. Ya comenzamos, como les dije, el miércoles pasado y queremos continuar en la tarde de hoy. Nos preguntamos de qué Jesús se despojó o se vació su encarnación. Eso es basado en Filipenses, ¿verdad? El texto que estudiamos el miércoles pasado, donde dice que Jesús se despojó, ¿verdad? Y tomó forma de siervo, ¿verdad? ¿De qué Jesús se despojó o se vació en su encarnación? El Padre, ¿verdad?, envía al Hijo, el cual era en el principio con Dios, porque era el Verbo, la palabra. Y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios, ¿verdad?, como dice Juan 1:1. Y aquel Verbo, por amor a la humanidad y todo lo creado, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Juan 1:14. Esto significa que Dios no vino con su gloria plena de Dios, sino más bien como un ser humano, como un bebé llorando en los brazos de su madre, requiriendo, ¿verdad?, de alimento, requiriendo de cuidado, y posteriormente como un criminal condenado sobre una cruz. Escondió su gloria, se limitó a sí mismo, siendo uno con Dios e igual a Dios, tomó la forma de un esclavo, de un siervo, sin afectar su divinidad. Así que, si queremos contestar esa pregunta, ¿verdad?, ¿de qué se despojó o se vació el Hijo de Dios en su encarnación? Podríamos empezar a decir que se despojó de esa gloria plena de Dios. Porque si Dios viene con toda su gloria, con toda su plenitud, no hay quien resista estar cerca de Jesús, del Dios encarnado. Todos cayeran muertos. Cuando Jesús pasaba, todos caían muertos, no podían resistir eso. Así que para poder encarnarse de Dios tuvo que despojarse, como dice Pablo en Filipenses, despojarse, ¿verdad?, de esa plenitud, de esa gloria, ¿no? Pero sin afectar su divinidad. Eso es importante en la teología de la encarnación. Sin afectar su divinidad. Como dice Mateo 20:28, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Así que Jesús vino para servir, ¿verdad? Si observamos el credo de Calcedonia, esto es en el siglo V después de Cristo, hubieron varios concilios, ¿verdad?, que discutieron estos temas, especialmente el tema de la cristología, que fue el tema más importante en los primeros siglos, y más importante porque era el más atacado, ¿no? Estaban resurgiendo falsas doctrinas con referente a la cristología y muchas preguntas con referente a la encarnación de Dios. Si esa encarnación de Dios, si Dios se encarna, ¿pierde su divinidad? ¿Es realmente humano? ¿La humanidad afecta su divinidad? ¿Su divinidad afecta su humanidad? Entonces surgieron muchas preguntas al respecto. Pero especialmente, ¿verdad?, las enseñanzas falsas que empezaron a salir, ¿verdad?, que esos siglos 3, 4, y entonces que surgen estos concilios, ¿no? Y en el credo de Calcedonia, año 451 después de Cristo, leyendo, ¿verdad?, un pedazo nada más, dice: uno y el mismo Cristo Hijo y Señor es unigénito en dos naturalezas, sin confusión, sin mutación, sin división,
sin separación y sin que desaparezca la diferencia de las naturalezas por razón de la unión, sino salvando las propiedades de cada naturaleza y uniéndolas en una persona hipostasis, no dividido o partido en dos personas, sino uno y el mismo Hijo unigénito, Dios Verbo y Señor Jesucristo, según fue dicho acerca de él por los profetas de antaño, y nos enseñó el propio Jesucristo y nos lo ha transmitido el credo de los padres. Eso es un pedacito, ¿verdad?, del credo de Calcedonia para que vean claro que aquí la discusión está en esa encarnación del Hijo de Dios, en esa unión, cómo queda su humanidad, cómo queda su divinidad. Y ellos ven como la iglesia de esta época patrística lo quisieron poner súper claro, no dejar ninguna duda, no dejar ningún espacio gris, ¿verdad? Cuando mencionan, ¿verdad?, que no hay mutación, no hay confusión en la unión de estas dos naturalezas. ¿Cuáles son esas dos naturalezas? La divina y la humana. La divina y la humana. No hay confusión, no hay mutación, no hay división, sin separación. Y tampoco, bien importante, cuando dice sin que desaparezca las diferencias de la naturaleza por razón de la unión. O sea que la divinidad no se afecta con la encarnación y la humanidad tampoco se afecta con la encarnación del Hijo de Dios. Entonces menciona la palabra hipostasis, ¿verdad?, que significa persona, una persona con dos naturalezas. Esa es la fórmula teológica que la iglesia estableció, ¿verdad?, como parte de su credo, de su creencia, de su fe, de su doctrina. Así que Jesús, el Hijo de Dios, cuando se encarna, es una persona con dos naturalezas, la divina y la humana. Claro, esto era para darle un golpe directo a la falsa doctrina de Ario en aquel tiempo, donde entonces enseñaba que Jesús era creado, que Dios lo creó, entonces no era divino, y había otro grupo que era como que tenía parte de divino, o era hijo de Dios en el sentido de que era menos, no era igual a Dios. Todas estas enseñanzas se fueron desarrollando en los primeros siglos y la iglesia tiene que entonces tomar postura y decir, mira, no, Jesús es una persona con dos naturalezas, la divina y la humana. Y en esta unión no se afectan sus propiedades, o sea, las propiedades de las dos naturalezas, no se afectan según la unión de estas dos naturalezas. Así que es importante cuando ellos mencionan el término persona, o sea, esta unión en la persona, o esta unión hipostática. Es la unión de dos naturalezas, ¿verdad? Ya lo dijimos, unión divina y humana, en una sola persona. Si leemos Colosenses 2:9, dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. La palabra hipostasis que se utiliza en este credo proviene de la palabra griega hipostasis, que significa persona. Si leemos Hebreos 4:15, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Una definición clara que da el autor de Hebreos de la humanidad de Jesús. De la humanidad de Jesús. Y si leemos Hebreos 7:26, dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Aquí también resalta, por otro lado, la divinidad. Así que el autor de Hebreos trabaja con esto muy bien. Resalta su humanidad y también resalta su divinidad. Hay 3 puntos importantes de la unión hipostática. Número 1 es el valor del sacrificio de Cristo que exigía la unión hipostática, ¿verdad?
el valor de ese sacrificio de Jesús es lo que realmente cambia todo, ¿no? Lo que impacta, ¿verdad? Lo que es la salvación del ser humano. Número 2, el Verbo no tomó una persona humana, sino una naturaleza humana. ¿Ok? Es como si fuera un muñeco por ahí humano. Yo lo tomo como si fuera un muñeco. No. El Verbo lo que tomó fue una naturaleza humana en todas sus características, que eso fue lo que hablamos y discutimos el miércoles pasado. Número 3, la divinidad, la divina Trinidad participaron en esta encarnación del Hijo. Si leemos Gálatas 4 al 7, Gálatas 4 al 7 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo también, heredero de Dios por medio de Cristo. ¿Verdad? Ese pasaje, ¿verdad?, es bien importante cuando hablamos, ¿verdad?, de ese plan salvífico llevado, ¿verdad?, por Jesús, por el Cristo, ¿verdad? En el tema de la encarnación, ¿verdad?, de lo que es el Hijo de Dios, podemos ver 4 puntos que podríamos decir que resumen la importancia, ¿verdad?, la importancia de la encarnación de Jesucristo. Número 1, la encarnación es el medio supremo de revelación divina. Eso es importante. O sea, la encarnación del Hijo de Dios es la mayor expresión de amor, de gracia, de parte de Dios. Esto va mucho de quizás unas palabras, ¿verdad?, que quizás podemos escuchar de Dios: yo te amo, estoy contigo, yo soy tu Salvador. Esto va mucho más allá que eso, porque esta es una acción de Dios. Dios se encarnó, o sea, es una acción. Y esta acción es la demostración más grande que tiene Dios para demostrar su amor hacia la humanidad. Esa es la número 1. Número 2, la encarnación es esencial al cumplimiento del pacto de Dios con los seres humanos. Así que la encarnación, el tema de la encarnación es importante cuando hablamos del pacto de Dios con el ser humano. Es clave realmente. O sea, el pacto de Dios con el ser humano no llega ni a primera base si no fuera por la encarnación del Hijo de Dios. Número 3. Por su encarnación, el Salvador experimentó nuestra humanidad. Por su encarnación, el Salvador experimentó nuestra humanidad. Y esto es sumamente importante porque aquí Dios se acerca al ser humano, porque experimenta lo que es la naturaleza humana. O sea, todo nuestro sufrimiento, nuestras alegrías, nuestros dolores, todo, nuestras esperanzas, nuestras frustraciones, Dios experimenta y sabe todo lo que nosotros vivimos como seres humanos. O sea, en otras palabras, o palabras más sencillas, por medio de la encarnación del Hijo de Dios, Dios se hace empático con el ser humano. Número 4. Solamente por la encarnación el Señor experimentó la muerte física como el castigo que merecían nuestros pecados, y también resucitó de entre los muertos por el poder del Espíritu Santo. Romanos 8:11. Y ese es otro punto, ¿verdad?, que resume la importancia de la encarnación del Hijo de Dios.
Aquí está envuelto esos tres temas importantes, ¿no? Encarnación, muerte y resurrección. Así que esos serían los 4 puntos que podríamos decir que resumen la importancia de la encarnación del Hijo de Dios. Repetimos, la encarnación es el medio supremo de revelación divina. La encarnación es esencial al cumplimiento del pacto de Dios con los hombres. Por su encarnación el Salvador experimentó nuestra humanidad. Y solamente por la encarnación el Señor experimentó la muerte. La muerte física como el castigo que merecían nuestros pecados. Y también resucitó de entre los muertos por el poder del Espíritu Santo. Ahora vamos a la pregunta, ¿por qué Dios se encarnó? Ya más o menos la hemos contestado, pero vamos a ir más directo, ¿no? ¿Por qué Dios se encarnó? Porque es importante, ¿verdad?, analizar todos estos temas, especialmente en esta época. No quedarnos superficialmente, ¿verdad?, en una celebración de que Jesús nació en Belén, en un pesebre. Esto va mucho más allá. ¿Por qué Dios se encarnó? Ya habíamos leído Juan 1:14, que dice: aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Por qué Dios se encarnó? Para desarrollar esta contestación a la pregunta, ¿verdad?, ¿por qué Dios se encarnó?, podemos empezar diciendo que desde el comienzo de la historia Dios siempre ha querido tener una relación cercana con el ser humano. Desde el comienzo, Dios ha anhelado tener una relación cercana con el ser humano. Desde el huerto del Edén, desde la creación del hombre y la mujer, desde el momento cuando el hombre y la mujer se desvían, Dios llama a Adán: ¿dónde tú estás? Es un acto, es una acción para acercarse al ser humano, a pesar de la falla y del pecado. Ese querer de Dios es alimentado por el gran amor que Dios tiene hacia los seres humanos. En el tabernáculo del Antiguo Testamento denota que Dios estaba presente en la historia de Israel, ¿verdad?, usando a Israel como ejemplo, conforme a su caminar en el desierto. Esta presencia de Dios llevaba consigo la asistencia divina a su pueblo. O sea, había un acompañamiento hacia el pueblo de Israel en el desierto, ¿verdad?, lo cual era, ¿verdad?, la comunicación del Señor a Israel. Dios se le autorrevelaba acomodándose a su manera peculiar de ser en cada época de su historia. Cuando el pueblo era nómada en el desierto, Dios se hacía también nómada con él, bajo el signo de la tienda que peregrinaba con los israelitas. Estaba con ellos, su presencia estaba allí. Israel era nómada, pero Dios también se hace nómada. Israel camina en el desierto, Dios camina en el desierto. Dios siempre nos va a acompañar por su gran amor, por su misericordia. Si estamos pasando una necesidad, Dios pasa también la necesidad con nosotros. Nos acompaña en el dolor, nos acompaña en el sufrimiento. La encarnación para los cristianos es el momento en que la eterna palabra de Dios irrumpe en el tiempo y adquiere la naturaleza humana sin dejar su naturaleza divina, con el fin de ser sumo, único y eterno sacerdote de la humanidad. ¿Por qué Dios se encarnó? La humanidad no se merece ni busca a Dios. No se merece ni busca a Dios. Y por encima de esa indiferencia, por amor, por gracia, Dios se revela y busca salvar al ser humano a través de la encarnación del Hijo de Dios y por su sacrificio en la cruz del Calvario.
¿Por qué Dios se encarnó? Dispuso Dios en su sabiduría revelarse a sí mismo, o sea, no autorrevelarse, ¿no? Y dar a conocer el misterio de su voluntad, mediante el cual los seres humanos, por medio de Cristo, Verbo encarnado, tienen acceso al Padre en el Espíritu Santo. En consecuencia, por esta revelación, Dios invisible habla a los seres humanos como amigos, movido por su gran amor, y mora con ellos para invitarlos a la comunicación consigo y recibirlos en su compañía. ¿Por qué Dios se encarnó? Por su encarnación, el Salvador estuvo apto para ser nuestro abogado y sumo sacerdote a la diestra de Dios. Hebreos 4, 14 al 16. El sacerdote debe ser capaz de hablar a Dios en nombre de los seres humanos y hablar a los seres humanos en nombre de Dios. Es una característica de los sacerdotes. Tienen que ser capaz de hablarle a Dios a través, ¿verdad? Representando a los seres humanos, y al revés, y viceversa. Jesús cumple con esto a la perfección. Jesús es el sumo sacerdote perfecto. ¿Por qué? Porque puede representar a los seres humanos ante Dios y a Dios ante los seres humanos. Jesús como sacerdote, ¿verdad? Y en latín es pontífes. Y pontífice significa constructor de puentes. O sea que el sacerdote, ¿verdad?, construye un puente entre el ser humano y Dios. Así que tiene que entender perfectamente a los seres humanos y entender al Dios que lo ha llamado. Jesús cumple con eso perfectamente. Entiende a Dios porque Él es Dios. Y entiende al ser humano porque no solamente lo creó, sino porque Él se encarnó. Y por eso es el perfecto sumo sacerdote. El perfecto puente que une los seres humanos con Dios. ¿Por qué Dios se encarnó? Por su encarnación el Salvador experimentó y comprendió nuestra humanidad. Al hacerse como uno de nosotros, fue capaz de compartir nuestras tristezas, llevar nuestras cargas, expiar nuestros pecados y unirnos a Dios. En ese mismo credo de Calcedonia, ¿verdad?, ese pedazo que leímos ahorita, también nos dice que ese Señor Jesucristo es semejante a nosotros en todo, pero sin pecado. Que también, ¿verdad?, el autor de Hebreo trabaja este tema. Los padres de la iglesia reflexionaron sobre la encarnación de Dios, dándole una intervención de ese Dios encarnado a nuestra realidad como seres humanos. Y eso sería uno de los mayores regalos que los seres humanos hemos recibido de Dios. Que Él se haya encarnado. Y al encarnarse, Él se hace empático con nosotros. Y entiende y comprende nuestras lágrimas, nuestros sufrimientos, nuestros padecimientos. Antes de seguir contestando la pregunta, ¿verdad?, ¿por qué Dios se encarnó? Si alguien nos sintonizó después de las 5, usted está escuchando su programa Acercándonos Humildemente a la Biblia. Este programa es todos los miércoles de 5 a 6, ¿verdad? Radio Vida 90.5 FM y 1400 AM. Así que nos puede escuchar por radio y también nos puede escuchar y nos puede ver por la plataforma de Facebook de Radio Vida, ¿verdad? Y ahí en esa plataforma, en la parte de comentarios, nos puede saludar, nos puede escribir, nos puede dar like, nos puede, ¿verdad?, comunicarnos algún tipo de feedback, ¿verdad?, con respecto al programa, que también es importante para nosotros. Y también puede poner alguna pregunta que usted tenga sobre estos temas que estamos discutiendo, que posiblemente, ¿verdad?, podamos trabajar posteriormente. Y también nos puede buscar por el canal de YouTube
Nos puede buscar por Manuel Ramos Educación Cristiana. Y ahí también ponemos estos videos para edificación, ¿verdad? De los hermanos que les gusta estudiar la palabra del Señor. ¿Ven? ¿Por qué Dios se encarnó? Si observamos a San Ignacio de Antioquía, esto es a finales del siglo I, y sobre todo San Irineo, siglo II, reflexionando sobre Juan 1:14, ¿verdad? Que leímos ahorita, decían que la palabra carne, según el uso hebreo, indica el hombre en su integridad. Todo el hombre, pero precisamente bajo el aspecto de su caducidad, temporalidad y de su pobreza. Esto para decirnos que la salvación traída por el Dios que se hizo carne en Jesús de Nazaret toca al hombre, al ser humano, en su realidad concreta y en cualquier situación en que se encuentre. O sea, cuando lo hablamos el miércoles pasado, cuando estamos diciendo teológicamente que el Hijo de Dios se encarnó en un cuerpo, ¿verdad? Obteniendo la naturaleza humana, obteniendo todas las características normales que tiene un ser humano, sin escaparse nada. O sea que no deja nada al descubierto, sino que trastoca todas las profundidades del ser humano. O sea que no podemos decir, ¿verdad? Como a veces muchos dicen, ay Dios mío, que tú no me entiendes. Mira lo que estoy pasando, pero yo creo que tú no me entiendes, ni me escuchas ni me entiendes. No podemos decir eso, porque cuando hablamos de que Dios se encarna, cuando el Hijo de Dios se encarna en un cuerpo, una naturaleza humana con todas sus características, y entiende y es empático en todo lo que pasamos como seres humanos. Así que no podemos decir que Dios no nos entiende. Dios nos entiende perfectamente, porque el Hijo de Dios se encarnó. Como dijimos ahorita, no solamente porque Dios nos creó, ya con eso ya sabemos que Dios conoce todas nuestras circunstancias como ser humano. Pero aparte que Dios nos creó, Dios se encarna y vive en carne propia lo que es ser un ser humano. Así que Dios nos entiende. Dios nos entiende. Es lo que queremos decir, ¿verdad? Cuando hablamos de un Dios empático, que es ponerse en la posición de otra persona. Dios sabe, Dios entiende nuestras lágrimas, nuestros sufrimientos, nuestras dolencias. ¿Por qué Dios se encarnó? Dios asumió la condición humana para sanarla de todo lo que la separa de Él, para permitirnos llamarle en su Hijo unigénito con el nombre de Abba, la palabra aramea, o mejor para pronunciarlo bien, Abba. Abba, ¿verdad? Que significa, ¿verdad? Papacito. Es un término de cariño, ¿no? De intimidad, de acercamiento. Así que para permitirnos llamarle en su Hijo unigénito con el nombre de Abba y ser verdaderamente hijos de Dios. San Irineo en el siglo II, otro padre de la iglesia, afirma: este es el motivo por el cual el Verbo se hizo hombre y el Hijo de Dios, hijo del hombre, para que el hombre, entrando en comunión con el Verbo y recibiendo de este modo la filiación divina, llegara a ser hijo de Dios. Eso lo comenta muy bien San Irineo en el siglo II. ¿Por qué Dios se encarnó? ¿En qué consiste este hacerse uno de nosotros? ¿En qué consiste este hacerse uno de nosotros? ¿Hasta qué grado Jesús compartió nuestras debilidades y nuestras penas? ¿Hasta qué grado? ¿Superficialmente? ¿De lejos? ¿Profundamente? ¿Hasta qué grado compartió nuestras debilidades y nuestras penas?
Porque aquí pueden aceptar, está bien, el Hijo de Dios se encarnó y conoce nuestras debilidades, nuestras penas. Pero ¿hasta qué grado? ¿Hasta qué nivel Jesús compartió nuestras debilidades y nuestras penas? Amado hermano, amada hermana, compartió las escaseces de los pobres en su caminar en este mundo. Jesús sabe lo que es eso. Compartió el dolor de los inmigrantes cuando los padres de Jesús tuvieron que huir al extranjero para escapar de la dictadura sangrienta del tirano Herodes. Mateo 2, 13 al 18. Jesús sabe lo que es eso. Jesús sabe lo que es un inmigrante viajando de un lugar a otro para protegerse, para salvar su vida. Jesús sabe lo que es eso. Jesús también fue inmigrante y conoce la situación de los inmigrantes. Así Jesús compartió la prueba de la persecución política y el destierro. Jesús sabe lo que es eso también. Y el dolor de todos los que por diversas causas se ven obligados a emigrar a tierras extranjeras, lejos de los suyos, sus costumbres y su idioma. Jesús fue un obrero. Trabajó con sus manos para poder ganarse el pan para él y para su familia. Jesús sabe lo que es eso. Jesús sabe lo que es levantarse temprano. Quizá no tenía una alarma, ¿verdad? A lo mejor la alarma era los animales haciendo ruido. Pero Jesús sabe lo que es levantarse temprano a trabajar. Y con sus manos trabajar y ganarse sustento. Jesús sabe lo que es eso. Jesús compartió nuestras penas, sufrió nuestras dudas y nuestros impulsos. Sufrió las mismas pruebas que nosotros, las mismas tentaciones, las mismas angustias. El autor de Hebreos lo dice muy bien. Fue tentado en todo, pero sin pecado. Y ahí el autor de Hebreos, ¿verdad?, es como general, ¿verdad? No trae el detalle. Pero usted que me escucha puede imaginarse el detalle, porque nosotros sabemos los detalles. Jesús fue tentado en todo, y cuando dice todo, es todo. Así que Él conoce todas esas tentaciones que nosotros pasamos, todas las angustias que nosotros pasamos. Se sintió despreciado porque sus discípulos le dieron la espalda. Pedro lo negó 3 veces. Hasta habló malo allí cuando le preguntaron. Y maldijo y todo. Imagínese usted cómo se sintió Jesús cuando escuchó eso. Así que Jesús sabe, ¿verdad?, lo que es ser despreciado. Sabe lo que es ser traicionado. Él vino a su propia casa y los suyos no le recibieron, como dice el texto bíblico. A veces se cansó. Su cuerpo físico a veces no aguantaba más. Tenía que dormir como nosotros, descansar como nosotros. Fíjense lo que le sucede de camino de la cruz del Calvario, desde la Torre Antonina, donde es juzgado, hacia el Calvario, hacia la cruz. Fíjense lo que le sucede ahí a Jesús a mitad de camino. Se desplomó. Se desmayó ahí prácticamente. Ya no podía más. Porque la flagelación, que fue el castigo, ¿verdad?, antes de la crucifixión, era un castigo demasiado fuerte. Que dice la historia que muchos reos no salían vivos de la flagelación. Jesús salió vivo, pero salió completamente destrozado. Litros y litros de sangre ya habían salido de su cuerpo. No tenía fuerza. El corazón, cuando no tiene volumen de sangre, lo que viene es el próximo paso, es un colapso. Es un ataque al corazón. Jesús estaba a punto de fallecer. Y ya las fuerzas ya no le daban, cargando el madero. Yo estando allá en aquel lugar, ¿verdad? Yo, gracias al Señor, he ido 2 veces a Israel. Y ellos te enseñan, ¿verdad?, el lugar donde está la Torre Antonina, la ciudad, ¿verdad?, la ciudad de ahora, pero la antigua era bastante parecida, ¿no?
Lo que me estoy refiriendo es que ese camino, lo que le llaman la vía dolorosa, no es un camino liso, sin todo perfecto. El camino no, aquello tenía boquetes, altas, bajas, escaleras, puentes, curvas. Cargar el madero después de una flagelación que ya ha botado un montón de sangre y caminar ese madero, cargar ese madero que según los cálculos los expertos estaba pesando más de 150 libras, creo que eran 170 más o menos, que eso es bastante. Pues precisamente pasó lo que tenía que pasar. Jesús se desplomó porque era un ser humano. ¿Qué tuvo que hacer los soldados? Buscar a alguien que lo ayudara, porque Jesús no iba a llegar al Calvario, no iba a llegar. Y escogieron a este hombre, Simón de Cirene, para que lo ayudara. ¿Verdad? Que era obligado, ¿verdad? Pues el soldado tiene autoridad para eso. Y Simón de Cirene lo cargó la cruz y lo ayudó a llegar al Calvario. Pero si no fuera por Simón de Cirene, Jesús no puede llegar a la cruz. Jesús sabe lo que es eso. Estar hasta esa línea fina, lo que es la vida y la muerte. Y claro, lo que es la muerte. Pero la muerte no normal, la muerte como resultado de una tortura, de una agonía, de un sufrimiento, ¿verdad?, atroz y agudo. Así que Jesús sufrió persecuciones y Jesús las sufrió en todas sus formas: calumnias, traicionado, prisión, torturas y ya hemos dicho, una muerte violenta. El teólogo Leonardo Boff, el autor, ¿verdad?, teólogo Leonardo Boff, nos dice que Jesús, al asumir nuestra humanidad rota, tiene un lazo de solidaridad con nuestras angustias. Exactamente lo que hemos tratado de estar explicando, ¿verdad? Que Leonardo Boff lo dice, ¿verdad?, en forma corta y precisa. Jesús, al asumir nuestra humanidad rota, tiene un lazo de solidaridad con nuestras angustias. Cuando a través de Cristo, el Dios encarnado, ¿verdad?, somos reconciliados, es por la solidaridad de Él, ya que la reconciliación es inseparable de la solidaridad. ¿Verdad? Eso es un tema que tocamos hace algunas semanas atrás. Así que la solidaridad es ser empático con el sufriente, es reconocer la igualdad en dignidad de todos, con especial atención a los marginados y olvidados de la sociedad. No hay solidaridad sin justicia y no hay justicia plena sin solidaridad. Esto lo trabaja muy bien el autor Eduardo Arens en un libro que escribió muy bueno. Trabaja muy bien este tema, Eduardo Arens. Debemos esforzarnos por afirmar en nuestra vida cristiana la encarnación de Dios. No solamente que creo en la encarnación de Dios, sino que debemos, y es una de las cosas que debemos aprovechar en esta época de Adviento, esta época de Navidad, reflexionar que no solamente es creo en la encarnación del Hijo de Dios, sino que yo debo como cristiano afirmar en mi vida la encarnación del Hijo. ¿Cómo? Viviendo todas estas características que estamos mencionando, que tiene a Jesús cuando se encarnó. Durante la historia del cristianismo se ha negado en varias ocasiones, ¿verdad?, y varios grupos religiosos la encarnación de Dios. Como ya mencionamos, ¿verdad?, a los primeros siglos hubo muchos ataques al respecto a esa doctrina. Pero debemos nosotros realizar un autoexamen si con nuestra teología, si con nuestras prácticas, si con nuestras vivencias hemos también negado solapadamente la encarnación del Hijo de Dios. Porque podemos estar criticando las falsas doctrinas que atacan la encarnación de Dios, pero cuidado que con nuestras acciones también nosotros no nos encontremos negando solapadamente también la encarnación del Hijo de Dios. Muchas veces nuestras interpretaciones
Nuestra interpretación espiritual del cristianismo nos aleja de un Dios encarnado. La doctrina de la encarnación se basa en el hecho de que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Es decir, que la doctrina de la encarnación implica una relación entre Dios y el mundo, que es distinta de lo que a menudo imaginamos. El mundo y no la iglesia es el objeto primario del amor de Dios. Esto estoy citando a Justo González en uno de sus libros. Justo González dijo: el mundo y no la iglesia es el objeto primario del amor de Dios. Cuando pensamos que todo lo que sea materia se halla lejos de guardar relación alguna con el cristianismo, entonces somos capaces a veces de creernos poderosos, de separar lo que es de Dios y lo que no es de Dios. ¿Nos atrevemos a hacer eso? Cuando pensamos que la tarea del cristiano está solamente en orar, asistir a la iglesia y leer la Biblia, solamente eso. No. Cristianismo es mucho más que eso. Cuando pensamos que la política, los negocios y la vida pública en general no son más que manifestaciones del pecado y una treta de las fuerzas del mal con el propósito de arrancarnos de la vida espiritual, nos alejamos más del propósito de un Dios encarnado. Cuando el cristiano se aleja de las necesidades de este mundo, de intervenir en las áreas terrenales para impactar con el poder de Dios, estamos también negando la encarnación del Hijo de Dios. Cuando entendemos que en la encarnación envuelve una relación entre Dios y el mundo, entonces nuestro cristianismo se vuelve completamente práctico a favor de las necesidades de este mundo. Cristianos que viven como si fueran, ¿verdad?, los religiosos de la antigüedad, que se metían en estas cuevas, en estos monasterios, a servir al Señor, alejándose de ser partícipe y de ayudar a las necesidades que vemos aquí en la tierra. Cuando hacemos eso y nos alejamos de la realidad y de las cosas negativas que están pasando en nuestra sociedad, cuando la iglesia se aleja de eso, cuando el cristiano se aleja de eso, estamos también negando la encarnación del Hijo de Dios, porque no hay empatía. Es todo lo contrario a lo que Jesús nos enseñó en la encarnación. Todo lo contrario. Un Dios encarnado para el mundo nos mueve a condenar las estructuras de pecado que provocan injusticia social en nuestros pueblos. Un Dios encarnado nos mueve a convertirnos a una iglesia que entiende que su deber es organizarse colectivamente para lograr una estructura para ser efectivo en la realización de la labor social dentro y fuera de la iglesia. No solamente entendamos por qué Dios se encarnó, sino comprendamos y vivamos también el propósito de ese acto maravilloso que es la encarnación de Dios. Por eso es importante, ¿verdad?, nosotros reflexionar como cristianos, como iglesia. ¿Realmente estamos viviendo la encarnación del Hijo de Dios? ¿O soy un cristiano o soy parte de una iglesia que se está alejando de los problemas sociales? Es lamentable, ¿verdad?, que muchas iglesias se desvían de esto. Se desconectan de los problemas que estamos viviendo en nuestra sociedad y se olvidan que la iglesia es parte de la sociedad. Por ejemplo, si viene el municipio, cualquier pueblo de Puerto Rico, póngale Carolina, si viene el municipio de Carolina y se acerca a una iglesia o se acerca a algunas iglesias y le dice: oye, iglesias, pastores, yo creo que el problema para coger un ejemplo, ¿no?, el problema del alcoholismo está bien fuerte en Carolina,
o cualquier problema social, el suicidio, la droga, el alcohol, cualquier problema, el divorcio, cualquier problema, y el municipio le dice a la iglesia: oye, iglesia, en Carolina nos está atacando muy fuerte el problema de la drogadicción, del alcoholismo, del suicidio. Yo necesito tu ayuda, ayúdame. ¿Me pueden creer que hay muchas iglesias que se van a negar a esto? Porque no quieren unirse con el mundo, cuando se olvidan que los mismos problemas que tiene Carolina con el municipio son los mismos problemas que tenemos nosotros como iglesia. Nosotros no estamos ausentes de esos problemas. Esos problemas también son de nosotros, porque nosotros somos sociedad también. Por lo contrario, sería como meternos en una cueva y vamos a glorificar a Dios, vamos a servir a Dios en estas cuatro paredes, y el mundo que se resuelva como sea. Pues, ¿para qué son pecadores? Eso no es vivir la encarnación del Hijo de Dios. Cuando nosotros vivimos la encarnación del Hijo de Dios, en este ejemplo que acabo de dar, decimos que sí, participamos. No es que nos vamos a convertir en pecadores, es que vamos a participar en ayudar a esos problemas sociales. Y más nosotros como iglesia, que tenemos realmente la solución verdadera, que es Cristo Jesús. ¿Cómo nos vamos a negar a trabajar a favor de esos problemas, de resolver esos problemas? Y si no lo hacemos, lamentablemente nos convertimos en parte del problema y no parte de la solución. Por eso es importante reflexionar este tema de la encarnación del Hijo de Dios, que no se quede simplemente en una creencia, en una celebración, sino que reflexionemos y nos demos cuenta que lo que Dios encarnado representa: empatía, amor, gracia, solidaridad, son características que también la iglesia y el cristiano tiene que reflejar en este mundo. Y cuando la iglesia entonces y el cristiano refleja estas características que nos enseña la doctrina de la encarnación del Hijo de Dios, entonces es que la iglesia se convierte en una iglesia que no solamente cree en la encarnación del Hijo de Dios, sino que la vive. La vive. Así que Dios nos ayude, ¿verdad? Y aprovechar este momento de Adviento, en esta época del año, para reflexionar, y cada uno personalmente, y cada uno como cristiano y como iglesia, podamos autoevaluarnos si estamos realmente viviendo la encarnación del Hijo de Dios. Así que lo dejamos con esta información. Queremos decir, ¿verdad?, que los próximos 2 miércoles, ¿verdad?, no va a haber programa. Sería el 24 y el 31. No va a haber programa, pero entonces nos veremos entonces en el próximo miércoles de enero, ¿verdad? Próximo miércoles de enero. Pero sí, vamos a tratar de seguir poniendo los videos en nuestro canal de YouTube, Manuel Ramos Educación Cristiana. Así que damos gracias al Señor por este año, ¿verdad?, que ha pasado, 2025. Gracias a los hermanos, ¿verdad?, a todos estos hermanos y hermanas que trabajan aquí en Radio Vida, especialmente, ¿verdad?, a Roberto, que está siempre conmigo ahí trabajando a que esta señal salga al aire, ¿verdad? Pero también, ¿verdad?, damos gracias a las personas que trabajan aquí, ¿verdad?, que arduamente, con amor y mucho cariño, ¿verdad?, laboran aquí en Radio Vida. Así que damos nuestra, ¿verdad?, la bendición del Señor a cada uno de ellos, especialmente, ¿verdad?, a la gerente Yaracet Chévere, y también a la pastora Ceci de la Primera Iglesia Bautista de Carolina. Así que damos gracias al Señor por este año, ¿verdad?, que Dios nos ha permitido nosotros, ¿verdad?, seguir llevando la palabra del Señor a través de este programa, acercándonos humildemente a la Biblia. Así que damos gracias a los hermanos que estuvieron con nosotros, tanto por radio como también por la plataforma de Facebook de
Radio Vida. Ahí tenemos varios hermanos que nos escribieron. Yadira Rodríguez, mi esposa, Dios te bendiga. Rosa Santa, que es mi madre. Silvia Santa, que es mi tía. Ahí tengo otra familia ahí. Silvia desde Filadelfia nos está escuchando. Dios bendiga a mi tía. Y también a la iglesia que ya persevera, que ya estuvimos por allá por el mes de julio compartiendo con ellos. Primera iglesia hispana, ¿verdad? Bautista de Filadelfia. Así que Dios bendiga a tu hermana Irene Pantoja, que también nos escribió, nos saludó. También a los demás hermanos que nos dieron like, que participaron, ¿verdad? Que estuvieron presentes en este programa. Así que Dios le bendiga a cada uno de los hermanos, que la bondad, la gracia y la paz de Dios nos inunde en esta hora y siempre. Amén. Las expresiones en el pasado programa son de la entera responsabilidad de sus participantes.